Windows 11 está imparable, pronto podrá repararse automáticamente tras sufrir fallos catastróficos, porque Microsoft está presentando la función de recuperación instantánea. Vámonos con esa intro que ya comencemos. Hola, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a centrar directamente en esta nota porque hace un par de días abordamos diversos temas, diversas notas informativas, y entre ellas destacamos la nueva actualización de la pantalla azul de la muerte, que llegará a ser una pantalla negra, un cambio ahí del entorno. Obviamente te voy a estar dejando ese video abajo en descripción, pero en esa nota en específica mezclé otro tema y no se dio bien a entender el contexto, por lo tanto voy a estar detallando esto que completamente es oficial. Te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción, porque Windows 11 podrá repararse automáticamente tras sufrir los fallos críticos por medio de una nueva función, una nueva implementación. Y aunque Windows 11 se ha convertido con el tiempo en una alternativa sólida en lo que respecta a sistemas operativos para PCs, si bien sabemos obviamente que Windows 11, sabemos que muchos usuarios destacan que Windows 11 es una cagada, también la realidad es que no hay de otra, porque Windows 10 ya tiene los días contados. Bien, Windows 11 está adquiriendo funcionalidades que los usuarios habrían solicitado y está ofreciendo una gran, bueno, según lo destaca Microsoft, una gran estabilidad y optimización en modo general. Y bueno, hay que destacar que sin duda los problemas recurrentes con actualizaciones y los fallos que se han venido abordando, pues sin duda marcan un gran parteaguas en la transición de si decidimos quedarnos en Windows 10 o dar el salto a Windows 11 o incluso esperar a un Windows 12. En muchas ocasiones estos problemas pueden aparecer tras instalar, como he dicho, una actualización del sistema, o a veces un fallo completamente inesperado, como el que ocurrió el año pasado, el de CrowdStrike, que sin duda vino a perjudicar a millones de empresas en cuestión monetaria, y ante ello obviamente Microsoft que tuvo que poner mucho las pilas. Y no solamente ello, uno de los fallos más molestos es cuando afecta el arranque y no puedes iniciar Windows. Hemos tenido sin duda ese problema donde encendemos nuestra computadora, pero vemos ahí que se nos destaca que Microsoft está reparando los errores, pero sabemos que no llega a una solución, que finalmente, a pesar de muchos esfuerzos, prácticamente no inicia el sistema. Bien, Microsoft ha presentado la máquina de recuperación rápida, bueno, así el término en español, lo que es lo mismo Quick Machine Recovery, para poder solventar los problemas de arranque en Windows 11. Desde Blender Computer nos abordan que han compartido esta nota bastante interesante que nos muestra el gran compromiso en el cual está trabajando Microsoft para poder optimizar al máximo su sistema operativo. Y obviamente Windows 11 no se va a quedar con los errores que se han venido enmarcando y que los usuarios sin duda lo tachan como un sistema cagada. Por lo tanto, están implementando ciertos elementos necesarios al sistema para compensar todos los fallos que se han venido presentando. Es así como nace esta nueva herramienta que forma parte de la iniciativa de la resiliencia de Windows que ofrece Microsoft. La máquina de recuperación rápida ha sido diseñada para implementar e instalar correcciones de forma remota para controladores y ajustes que pueden estar impidiendo que inicie el sistema operativo. Ya en la publicación del blog de Microsoft se habría comentado que en cuanto ocurran los fallos del sistema, uno de los dispositivos que puede verse afectado es el entorno de la recuperación de Windows, o lo que es lo mismo, el Windows Re, lo que significa que la productividad de los usuarios se ve perjudicada y hace que los equipos del departamento de TI inviertan tiempo en restaurar los equipos afectados, y es por ello que han desarrollado la máquina de recuperación rápida, ya que cuando ocurre una interrupción que afecta a lo que es el PC e impide que inicie el sistema operativo, es entonces donde Microsoft implementa soluciones variadas en los dispositivos mediante el Windows Re de forma automatizada y permite corregir estos fallos de forma inmediata sin recurrir a otras intervenciones. Y cabe destacar que esta herramienta fue lanzada de hecho ya el viernes 29 de marzo del 2025 en el canal preview beta del programa Insider, por lo que les estará llegando un grupo selecto de usuarios los cuales ya pueden estar implementándola. No se ha activado esta característica y cualquier controlador o cambio de ajustes ocasiones que Windows no se inicie, entonces el sistema operativo optará por ejecutar el entorno de la recuperación de Windows e iniciará esta característica para recuperar el equipo. A ello, la herramienta se conecta directamente a internet a través de Wi-Fi o cable Ethernet para enviar los datos de bloqueo y fallos a Microsoft,
A través de un análisis de datos, la compañía aplicará una corrección remota, ya eliminando dicho controlador o actualización defectuosa. Esta nueva característica ha surgido debido al grave problema que ocurrió en julio del 2024. Sabemos todo ello, los tremendos pantallazos azules que se vieron afectados por CrowdStrike y que hizo que millones de equipos con Windows se bloquearan, mostraran estas catastróficas pantallas. Esto obligó a que los administradores tomaran acciones manuales para poder solucionarlo. A ver, definitivamente esta herramienta que ha lanzado Microsoft es un paso en la dirección correcta para mejorar y hacer que sea mucho más fácil poder reparar Windows 11 ante problemas que afecten el inicio del sistema operativo. Resta esperar que eventualmente, tras probarla, llegue la versión estable de Windows y la compañía develó que después ya finalmente llegará Windows Home y otras versiones más completas. Un detalle positivo es que la empresa podrá personalizar la manera en la cual funciona esta herramienta en Windows 11 Pro y la versión Enterprise mediante lo que es el asistente remoto, así es que sin duda está imparable. En el video de las notas informativas pasadas destacamos algunas de las nuevas implementaciones y si bien, como he dicho, no es un sistema que sin duda reciba buenos comentarios porque hay usuarios que destacan que prefieren quedarse con Windows 10 que Windows 11. Vuelvo y repito, es una tremenda cagada, las actualizaciones no les van bien. Bueno, Microsoft se sigue esforzando, pero ya veremos si le alcanza, si se le suman estas funciones, si realmente son lo que son y si finalmente con la implementación del Quick Machine Recovery, que aún es un desarrollo aislado, pues se gana un poco la satisfacción de los usuarios. Veremos qué sucede, veremos cómo se implementa. Es que sin más, te voy a estar dejando todos los enlaces respecto a todo esto abajo en la descripción. Como he dicho, ya tenemos actualizada la pantalla azul de la muerte por una pantalla completamente nueva con un entorno diferente y ahora tenemos esta nueva implementación, es la recuperación rápida del sistema operativo desde directamente el arranque. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Es el que manda en el canal, desde cero hasta pro. Aquí hay solución, aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática.